no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendiciones, preciosos santos de Dios. Es un gozo para mí estar aquí nueva vez para traer una palabra de edificación a tu vida. En esta mañana quiero hablarte sobre vino nuevo. Muchos de ustedes están expectantes por lo nuevo de Dios en sus vidas. Sin embargo, hay algo que tiene que romperse antes de recibir lo nuevo de Dios, y es nuestra mentalidad. En Romanos capítulo 12, versículo 2, la Biblia habla que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate que hay algo que tiene que ser renovado, y es nuestra mentalidad. Hay patrones de pensamientos, hay paradigmas, hay cosas que el sistema nos ha inculcado que tienen que ser derribadas para poder entender la voluntad de Dios y obedecerla. Vino nuevo, o el vino representa la sangre de Cristo, el Espíritu, lo nuevo de Dios, el nuevo pacto. Pero para recibir eso nuevo de Dios, para fluir en la plenitud de la gracia de Dios, tenemos que cambiar la mentalidad. Fíjate, hay a veces patrones, hay a veces diseños, estructuras humanas que tienen que ser derribadas y rotas antes de nosotros recibir lo nuevo de Dios y fluir en algo mayor. Hay ceremonias, hay actividades religiosas, hay rituales que a veces nos imponen, que están en nuestra mente y tienen que ser golpeados fuertemente para nosotros poder movernos y fluir en el Espíritu de Dios. Aleluya. En el Evangelio de Mateo, capítulo 9, del verso 14 en adelante, hay un relato impresionante donde los discípulos de Juan y los fariseos se le acercan a Jesús cuestionándole por qué ellos y los fariseos ayunaban muchas veces y sus discípulos no ayunaban. Jesús le dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Fíjate que ellos tenían una práctica que la hacían frecuentemente. Al parecer ayunaban varias veces en la semana, pero como veían que los discípulos estaban fluyendo y no lo hacían, ellos se cuestionaban eso y confrontaron y le preguntaban a Cristo el por qué. Pero Jesús les responde rotundamente diciéndole que mientras Él esté con ellos presencialmente no era necesario, pero vendrá un tiempo donde sí tendrán que ayunar y donde tendrán que sacrificarse porque el maestro le iba a ser quitado. Ahora bien, Jesús le añade a esto diciendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. El Señor está diciendo que para ellos recibir lo nuevo de Dios, la revelación, el pacto y el fluir del Espíritu, en el momento hasta entonces estaba fluyendo, tenían que cambiar de mentalidad, porque el vino nuevo no se echa en odres viejos. Entonces, para recibir lo nuevo de Dios, la revelación del Espíritu, necesitamos un rompimiento. Necesitamos romper con ciertos patrones, diseños que el hombre impone. Hermano, la imposición es una plaga hoy en día que está afectando muchísimo a la iglesia. Nosotros no estamos aquí para dejarnos guiar por imposición de hombres, ni por tradiciones, ni por religión. Estamos aquí para ser guiados por el Espíritu de Dios. Y si somos guiados por el Espíritu de Dios, siempre andaremos en el fluir de
el vino nuevo. Siempre andaremos en el fluir de la voluntad del Padre. Entonces hay que romper con ciertos patrones, religiosidad, para poder andar en la voluntad del Espíritu de Dios, en la voluntad del Padre. Hay que romper con la religiosidad, porque no se echa vino nuevo en odre viejo, porque cuando el vino se fermente, el odre se va a reventar y va a explotar. Así muchas veces usted y yo tenemos que cambiar de mentalidad, cambiar y romper esos paradigmas mentales que no nos dejan avanzar ni cruzar al otro lado. Tenemos que romper la religiosidad. Tenemos que hacer, por supuesto, lo que agrada a Dios, pero hacerlo de la cosa correcta, no por imposición, sino por obedecer a Dios y por agradar al Espíritu. Así que para recibir lo nuevo de Dios en este año que culmina, cambiemos de mentalidad, cambiemos el pensamiento, porque como el hombre piensa, así él es. Así que pensemos las cosas del Espíritu, pensemos agradar más a Dios y menos a los hombres, y actuemos según su voluntad y según su propósito, para ver lo nuevo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz de Dios sea contigo.